Quien saludo, Fernando. Buenas tardes. Julio, querido, muy buenas tardes desde Buenos Aires. Tarde cálida hoy. Te mando un gran abrazo a ti y a toda la audiencia del Astillero. Gracias, Fernando, muy amable. Fernando, pues sede Argentina, Buenos Aires, de la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora, cónclave ultraderechista, con la participación de dos mexicanos, uno que ya era, digamos, cliente asiduo, Eduardo Verástegui, un tanto mellado o con atisbo de fracaso, porque no pudo ser candidato presidencial independiente, y parece que no levanta, que no tiene base social, pero ahora con la presencia de otro mexicano, Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo has visto la conferencia? Y si quieres luego que nos digas también cómo viste la participación de Salinas Pliego. Fernando. Primero, Julio, hay que tener estómago para Sí, seguir. sí, bueno, sí, sin duda. Para seguir esta clase de conferencia, porque estamos en presencia de una verdadera debacle intelectual de las derechas, ¿no? Estos tipos supieron tener entre sus filas a figuras de la derecha, conservadores, algunos de ellos eruditos destacados, incluso poetas y artistas como Borges, ¿no? Como Octavio Paz, en fin, como tantos nombres que alguna vez iluminaron las cabezas del pensamiento conservador y les dieron lo que hoy se llama narrativa, les dieron sentido en muchos frentes. Hoy es lamentable que ver la pobreza, ¿no? Lo que yo llamo anorexia intelectual de estos personeros, porque el reto, Julio, tomado en serio, el reto de hurgar de qué hablan, en qué piensan, qué dicen estos señores, nos lleva a hacernos preguntas de a ver a qué le buscamos, a qué le ponemos atención. Por ejemplo, vamos a escucharlos por sus antecedentes políticos, históricos, sus contribuciones sociales, su reconocimiento social, público, popular, diríamos, y ahí nos quedamos con las manos vacías. Vamos a buscar a las figuras que son destacados científicos, académicos, eruditos que han contribuido a recorrer los márgenes del conocimiento en alguna zona, en algún campo, y nos quedamos con las manos vacías. Vamos a recorrerlo por sus contribuciones al desarrollo de las democracias, por sus aportes a la visión de un mundo más justo, más igualitario, más equilibrado, y nos quedamos con las manos vacías. Así que ya, bueno, ya de contribuciones humanistas, de contribuciones médicas, de contribuciones en ninguno de los sentidos, ni siquiera a lo que dicen ellos ser expertos, como son las técnicas de administración o de economía, tampoco te encuentras a ningún personaje destacado mínimamente. Entonces, de lo que ha venido ocurriendo, de lo que yo alcancé a escuchar, de lo que he podido husmear entre lo que ellos llaman ponencias, que son más bien pequeñas suertes de stand-up para decir medianamente algunos eslogans que les preparan sus jefes de prensa. Por lo demás es lamentable, es árido. Me permito y no hago lujo de falta de respeto y no quiero pisotear el nombre de nadie, pero es verdad que si uno busca instancia para discutir ideas, en verdad en ese espacio no las hay. Hay un punto en el que sí vale la pena detenerse, Julio, si me permites, porque es una coincidencia que se dio en casi todas las llamadas ponencias y que son un llamado muy particular a un campo en el cual están ellos regimentándose todos. Aludieron sin vacilación, con un tono casi diría yo doctoral y casi diría yo de liderazgo, aludieron todos, incluyendo a Salinas Pliego, a la idea de una batalla cultural. Y en el concepto batalla cultural, que habría que ponerle comillas por todos lados, acudieron todos con una suerte de actitud presuntuosa, yo diría incluso petulante, a decir que este es un cambio también de época y un cambio también de actitud en el cual la gran solución moralizante para esta época
es la intervención de los empresarios que se presumen todos eh, incólumes, que se perciben todos castos, no casta en el sentido de mi ley, sino castos en el sentido de castidad, que se presumen todos ungidos por una especie de pureza empresarial, porque dicen nunca le hemos metido la mano a esa cosa horrible que se llama política, ¿no? Hubo una constante en todos estos expositores al vituperio contra lo que entienden ellos por política. Todos coinciden con mi ley, de una manera u otra, en que hay que destruir al Estado, en el sentido que ellos dicen que hay que destruirlo. Todos coinciden en que el Estado, el gobierno y la política son las fuentes más tóxicas de la corrupción en todo el mundo, y todos coinciden con que la gran solución son ellos mismos. Desde luego, ni una sola línea autocrítica sobre el desastre, por ejemplo, de los modelos empresariales que están destruyendo al planeta, ni una sola reflexión sobre las urgencias alimentarias en la región, en América Latina, ni una sola mención, pues, a los desastres que el propio modelo que ellos defienden ha venido produciendo. Así que se vuelve una especie de torneo de autohalagos, se vuelve un torneo de egolatrías y petulancias, y entre todas ellas, obviamente, al final del desfile de oradores, apareció Milei con su consabida retahíla de denuestos, con su consabida retahíla de descalificaciones, de insultos, de amenazas. Hay que decirlo porque están plagados sus discursos con amenazas permanentemente a todo lo que no piense como ellos, a todo lo que no sea como ellos. Esto no tendría mayor importancia si no fuese porque se trata de un primer mandatario de un país. No tendría mayor importancia si no se tratara justamente del que se supone representa a la nación entera. Pero en su discurso no faltan, repito, insultos, denuestos, descalificaciones y amenazas contra los que no piensan como él, especialmente los que piensan de manera, lo que ellos llaman zurdos, y no completo el adjetivo que les gusta, lo que ellos llaman esa izquierda, esos comunistas, en los que incluye al Papa, a los que incluye hoy mismo a la ONU, en fin, en esa especie de licuadora de ideas, esta especie de, de, de licuadora mental en la que todo vale, todo sirve, todo se puede mezclar a fin de que sirva como ofensa, como descalificación, como denuesto. Esta es la sustancia del encuentro, Julio. Esta es la base, digamos, teórica, política, discursiva, narrativa. Este es el palabrerío de una derecha que está hoy ensoberbecida y que tiene, por lo menos mostraron, y con esto cierro esta primera parte, mostraron una primera pausa, yo digo pausa táctica, porque están esperando que asuma Donald Trump. No se desataron todos los vientos del palabrerío que ellos todavía tienen guardado en las carpetas. Lo sé porque algunos incluso se han adelantado con algunas opiniones, especialmente Milei, pero lo que es verdad, están esperando que asuma Donald Trump para desatar los vientos huracanados de su odio de clase, de su ira contra los pueblos y de sus ambiciones más desorbitadas. Y todo eso, Julio, tiene como caballo de Troya el concepto batalla cultural. Y Sí. yo creo que hay que ponerle el ojo con mucha atención a eso, ¿no? Ahora, Fernando, ¿cómo fue tratado periodística y políticamente esta conferencia y en particular la presencia del empresario mexicano, el tercero más rico? Al menos anda ahorita con problemas que pueden moverlo de ese tercer lugar, pero digamos uno de los hombres más ricos de México como es Salinas Pliego. Revisé por encima, digamos, Clarín, la portada en internet de Clarín, de Página 12, algún otro medio, y no encontré una referencia específica al asunto. ¿Cómo le fue en tratamiento periodístico y político a esta conferencia? Y luego te pido que nos digas qué lectura le das a la participación en sí de Salinas Pliego en esta reunión y a su pretensión de asumir un rol público más activo, eventualmente un rol político o electoral. Fernando. Sí, por un lado,
Julio, el tratamiento de la prensa es de vergüenza ajena. Incluso yo creo que parte del trabajo que yo desarrollo en el campo de la semiótica tiene que ver con entender cómo se desglosa la producción de sentido en distintas áreas, especialmente en el mundo de la comunicación y de la información. Y los propios personeros, representantes también de las peores canalladas de la Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, que han estado muy atentos a estas cosas de Milei, se guardan, se muestran incluso cautelosos, porque los excesos del propio Milei eh, generan contradicciones muy fuertes. De hecho, todos saben aquí, lo he conversado incluso con algunos compañeros, colaboradores de algunos diarios importantes de la Argentina, hemos conversado sobre hasta dónde incluso te expones tú a hacer, no solamente por el riesgo de criticar o el riesgo de exponer alguna visión este, más combativa contra estas irracionalidades que están produciendo, pero casi por el solo hecho de que lo digas, de que te involucres con el tema, te pone en una situación de casi de estarte prestando a un circo, a una baratija política, ideológica, en la que el resultado siempre será que ellos, cuanto más ridículos, más se sienten más satisfechos y con eso salpican a todo mundo. Y hay un sector de la prensa, incluso la muy conservadora de Argentina, que no se está prestando como Milei quisiera a eso. El Grupo Clarín es en ese sentido muy sintomático, ¿no? Sin que yo al Grupo Clarín le disculpe ninguna de sus canalladas, menos las que lo hacen cómplice de la dictadura más criminal que ha tenido este país. Pero por cierto que hasta en esos linderos hay cautelas de lucha interburguesa frente al discurso, ¿no? Eso ha pasado con el diario La Nación también, que es otro de los bastiones conservadores, y ellos también, como tienen algunos de sus referentes que dicen ser intelectuales de cabotaje y de básicamente de gremiales, también se guardan y se cuidan mucho porque se sienten salpicados por la farándula politiquera de Milei y ahí sí no ponen en riesgo su, entre comillas, prestigio, ¿no? Ujú. Y después, en los sectores más de izquierda, por supuesto, una preocupación no solamente por el problema del discurso irracional, etcétera, de Milei, sino porque no hay respuesta objetiva en los sectores de oposición ante todas estas payasadas. No hay respuesta ante las ofensas y las ofensivas gravísimas contra los jubilados, que en horas recientes han sido de verdad dramáticas. Esta mañana un jubilado quiso convertirse en bonzo en una oficina de las jubilaciones, porque sencillamente no le dan una sola respuesta a problemas de salud muy graves. Y bueno, no me voy a expedir sobre la agenda completa, pero es verdad que también hay una doble desesperación porque esta impunidad cínica del gobierno actual frente a la inmovilidad de las izquierdas o de las oposiciones crean un clima bastante irrespirable. En ese contexto, Salinas Pliego, entrevistado por una pues la compadezco, reporteras que mandan a ver cómo rayos le sacan dos silogismos más o menos organizados, cosa que es difícil para este señor. Le interpelaron, le preguntaron que cómo veía él a Milei. Él dijo que tenía programada una reunión con antelación y que después lo invitaron a esto y aprovechó porque dijo se me juntaron dos cosas, razón suficiente para ir a la Argentina y para encontrarme con el presidente Milei, con quien dijo tener proyectos de intercambio y de negocios, etcétera. En esa entrevista también aludió a dos consideraciones en las cuales tienen que ver con lo que tú decías, Julio, de qué protagonismo está pretendiendo crear él. Eso lo sabía la reportera, pues seguramente porque alguien le dijo, este hombre tiene, ¿no?, pretensiones de mayor protagonismo, le preguntó eso también en ese sentido, y dijo básicamente esto, dijo, nosotros estamos aquí para producir ideas, para proponer ideas, y después para que otros las ejecuten. Y en esa síntesis, yo creí haber leído, por un lado, una confesión de parte, quiere decir que sí, que está pensando algo en lo que se va a meter, quizá para crearse un manto de protección ante las tantas deudas jurídico-políticas, económicas y morales que tiene con México, pero también para victimarse o victimizarse, como se dice, frente a pues, las exigencias de cumplir con todos las deudas que tiene, ¿no?
Pero Sí. sí, el papel incluso gestual, yo vi la entrevista, me tomé la paciencia de escucharlo de punta a punta, este, cosa que no le hace muy bien a mi hígado, pero lo escuché y vi en su actitud gestual una sonrisota sardónica, una sonrisa cínica, una forma de contestar eh, pagada de sí misma, un tipo que daba la impresión de que tenía saldadas y resueltas todas las perspectivas de la época y de la circunstancia política de México y de América Latina, y, y con una cosa presuntuosa de nosotros somos superiores porque somos empresarios y tenemos verdades que revelarle a la humanidad. Más o menos ese es mi resumen de su intervención, intrascendente, a mi entender, ridícula, insustancial y por lo demás hipócrita, ¿no? Fernando, la batalla cultural me ha llamado la atención que con ese bagaje menor de preparación y de conocimiento, eh, de cultura política de parte de Ricardo Salinas Pliego, enarbole eso que además pues forma parte de las banderas que suelen usar desde los flancos llamados libertarios, la batalla cultural, la batalla y el debate ideológico. Como lo dices, uno resulta muy estridente repetir esa referencia escatológica que tanto pronuncian contra los zurdos, pero que creo que define cómo dar una batalla cultural y cómo entrar a un debate ideológico real, profundo, válido, nutricio, si la descalificación excrementicia es lo primero que ponen por delante, Fernando. Sí, a mí incluso, Julio, esto me preocuparía en un segundo plano, pero me preocupa más que ellos ignoran hasta sus propios referentes. Es de gravedad, en serio, si un día pudiéramos tener unos minutos e hiciéramos aquí inventario del horóscopo que tienen ellos, ¿no? De referentes en economía, en teología, en ciencias humanas, etcétera. Eh, la cantidad de nombres que en la literatura, tanto como en la filosofía, eh, son el respaldo histórico de estos sectores que se autollaman conservadores, y si tú los interpelas sobre cuánto conocen de su tradición de ideas, cuánto conocen de sus tradiciones filosóficas, de dónde viene, en todo caso, de dónde vienen estos bastiones, estas generaciones tienen una ignorancia verdaderamente pasmosa ante su propia historia y su propia tradición. Eso en algún sentido podría decir uno, ah, mira, esto sí que está bien, porque quiere decir que están rompiéndose con su propia tradición y que van a quedar extraviados en algún momento en una especie de mar de superchería teórica, ¿no? Pero lo que es cierto es que están sustituyendo esas herencias que provienen de algún debate, de alguna tradición. No, no se me ocurre a un Ortega y Gasset que no haya estudiado a Santo Tomás, a San Agustín, y que se haya fundamentado las herencias del pensamiento sobre la existencia, sobre el mundo, sobre la vida, que no tuviera ese tronco para discutirlo, para no estar de acuerdo, pero que tenía una construcción de silogismos profundos, de silogismos basados en concatenaciones lógicas medianamente elaboradas y medianamente fundamentadas. Hoy eso no existe. A cambio de esto, el recurso del insulto, el recurso escatológico, pero además el otro recurso de el imaginario de la violencia que te va a reprimir tarde o temprano, porque la tengo. Sabes que aquí se acaba de formar un grupo de ultraderecha que se hace llamar el bastión, el brazo armado de Milei, que se hacen llamar las fuerzas del cielo, con una conformación, si pudiéramos ver en algún momento el escenario donde se lanzó esta organización y se viera el escenario con las banderas del corte nazifascista, si se pudiera ver el escenario con la iluminación de los propios oradores para engrandecerlos, en fin, para la cantidad de cosas que dijeron de tono verdaderamente nazifascista, con la idea de, con esto vamos a disuadir a todos aquellos con los que no coincidimos. Entonces, esta es la cultura que ellos, así entienden a la cultura. Entienden a la cultura como el ejercicio permanente de convencerte
de que desconfíes de todo, entienden a la cultura como la modalidad esta de la violencia para desmoralizar a la gente, entienden a la cultura como una forma de atacar toda iniciativa de organización de los pueblos ante cualquier protesta, ante cualquier desacuerdo, y entonces mandarles a las fuerzas militares, a las fuerzas policíacas, como hicieron esta mañana con los jubilados. Había 15 personas mayores en serie de edad, protestando porque no tendrán este mes acceso a sus medicamentos como lo tenían, y había más de 60 policías rodeándolos. Ese ejercicio, también acompañado por más de 60 cámaras de televisión y fotográficas y de redes y de trolls y de bots y de influencers, en esta generación el recurso para sustituir todo lo otro de lo que incluso son unos ignorantes redomados. Entonces, sí que preocupa porque la idea de la batalla cultural confunde a mucha gente. Y creo, Julio, si me permites, como remate de esto, creo que a todos nosotros nos tiene que llamar a un cuestionamiento profundo, a una interpelación autocrítica muy seria, porque algo muy mal estamos haciendo si incluso estos bastiones de proyecto civilizatorio hoy se vuelven retroceso civilizatorio en manos de estos y nosotros no somos capaces de crear una contraofensiva seria en el campo de la comunicación, en el campo de la cultura, en el campo del debate por el sentido que ha sido sustento histórico del desarrollo de todas las ideas. Bien, Fernando, pues como siempre, muy agradecidos de la posibilidad de platicar contigo. Cierro, te robo un minuto más. ¿Hay que entrarle a la batalla cultural y al debate con estos personajes o como algunos sugieren, ni hay que pelarlos, ni hay que darles tribuna ni cartelera, porque es darles una importancia que al menos en este momento no tienen? ¿Qué opinas, Fernando? Pues decía Cantinflas, yo ni los ignoro. Yo ni Este, los ignoro. no, yo creo que sí que hay que dar una batalla. Lo que pasa es que no hay que darle en la clave que ellos quieren, ¿no? No creo que debamos ser o convenga ser ni ingenuos, ni incautos, ni ególatras. Yo sí creo que hay un programa de lucha frente a todo esto, una contraofensiva seria, semiótica, que hay que dar, pero creo que hay que discutirla, que hay que planificarla, que hay que ordenarla. Creo que es importante, a contrapelo de lo que ellos hacen, tener ofertas claras de discusión que no se vuelvan abstractas, que no se vuelvan incomprensibles, que no se vuelvan torneo de sabiondos, y que sean capaces de desnudar los episodios estos que ellos protagonizan para ver no lo puramente coyuntural, que a ellos les encanta que nos entretengamos con esto, sino a ver cómo construimos la visión de fondo. Eh, yo sí creo que también es importante discutir los escenarios, Julio. Hay gente aquí, incluso en Argentina hoy por hoy, que denosta a la juventud y dicen, es que los jóvenes ahora no leen ni en defensa propia, es que ya son todos unos incultos, que en fin. No obstante, si tú paseas la mirada sobre el país entero, más de 400 manifestaciones con paro de clases, con protestas universitarias, con clases incluso en la vía pública, organizadas por estudiantes, organizadas por profesores, para tratar de discutir y discernir a fondo lo que les ha venido pasando a ellos mismos, incluso con algunos jóvenes que fueron a votar por Milei. Entonces, en ese proceso, en esa discusión interna, en esta recapitulación, en esa incluso autocrítica, hay un campo muy fértil de trabajo. Lo que no creo es que pueda ser producto de una inspiración divina, de alguna individualidad genia. No creo que pueda ser, repito, un producto de un individualismo sabiondo. Creo que tiene que ser un debate político más extenso, más amplio, en el que participemos también nosotros de una manera renovada, porque de paso interpelarnos a ver si nuestro discurso, si nuestro relato está a la altura de lo que necesita la historia hoy. Y lo que necesita es una contraofensiva, Julio, creo, eh, bastante más razonada, bastante más social y bastante más desde las bases, abrazados a las agendas de las luchas de los pueblos. Y si no, ¿cómo? Y si no, ¿cómo? Mira, más de 600 pueblos originarios en todo el continente, Julio. Todos están ahora en pie de batalla de alguna manera u otra y ni siquiera sabemos hacer el recuento de eso.
Debe haber ahora unas 300 huelgas obreras en América Latina, con razones que van desde la minería hasta la industria automotriz, y no tenemos el noticiero de las luchas sociales desde abajo con su agenda. En fin, si no nos nutrimos de esas luchas, donde se está escribiendo la historia hoy, difícilmente vamos a poder construir este debate sobre la contraofensiva cultural, que aparte de que es importantísima, es urgente, ¿no? Bien, Fernando. Pues como siempre, muy agradecidos de poder contar con tu palabra, tu análisis en este programa y seguimos atentos. Gracias, Fernando, por hoy. Buenas tardes. Te mando un abrazo, Julio, y a la orden. Cuando haya otra oportunidad, cuenta conmigo, ¿eh? Como siempre, gracias. Hasta luego.